porque confío plenamente en Él. Y estoy muy agradecida, infinitamente agradecida con Dios y con leyendo las Escrituras por todo, absolutamente en todo. Y necesito más aprender a cómo dar clases, atender más como es a mis hermanos, a entenderlo más, a compartir más con ellos y una infinidad de cosas que espero tener ayuda del hermano Felipe para seguir ayudando a otros. Y en mi entorno también aquí en España cuesta mucho llegarle a la gente, pero no tengo miedo. No tengo absolutamente miedo de decir lo que es bueno y lo que es malo. Perdí el temor a los hombres. Eso sí, aprendí a tener más temor de Dios. Amén. Creo que me estoy perdiendo seguro que se me olvidan muchas cosas, pero es lo que me sale ahora mismo. Amén. 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 Hermana Annie, usted quiere hablar, díganos. Hola, buenos días. Primeramente, doy gracias a Dios por estar aquí leyendo las escrituras, ya que gracias a todos ha sido de mucha bendición y enseñanza para mí. Me han motivado mucho a leer la Biblia todos los días y lo mejor, he encontrado una familia muy amorosa, ser constante y ordenada en la lectura. Gracias a usted, hermano, por sus enseñanzas. A todos mis hermanos por motivarnos cada día y me ha ayudado también a ir cambiando poco a poco mi personalidad, a saber lo que no tengo que hacer, a tener más paciencia con los demás, porque cada uno tiene una gran batalla con sus problemas cada día, y a ayudar a los demás y a hablar de Dios a todo el que tenga algún problema. Gracias a todos. Amén. Amén. Gracias, Annie. ¿Alguien más? Esta es la oportunidad para que puedan hablar. Miraba que Teresita, tenía el micrófono encendido. No sé si tú quieras expresarte, Teresita. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, 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 habla, buenas Teresita. tardes, hermano. La verdad que estoy agradecida. Estoy muy agradecida con el Señor, hermano, porque me ha ayudado de mucho con respecto verdad, a leer la palabra del Señor constantemente, a buscar otras informaciones que de repente uno se queda con solamente el texto, ¿verdad, Señor? Que poder aprender y aprender de la manera correcta, porque a veces uno aprende de forma incorrecta. Y la verdad que uno tiene que aprender bien, hermano, porque uno está compartiendo constantemente con las personas y no va a venir uno a enseñarle cosas que no son, pues. Amén. Y en lo personal, hermano, me ha ayudado de mucho porque, como dijo la hermana Sandra, uno puede decir esto está bien, esto no está bien. Aparte de ello, hermano, sí me costó un poquito entrarle, ¿verdad? Entendiendo las escrituras porque uno tiene arraigado algunos conocimientos y de repente lo aprendió mal, pues. Sí, Y el hecho de que lo corrijan a uno es bonito porque uno dice, pero tiene razón, porque todo lo que se hablan hablando las escrituras, hermanos, en base a textos y en base a no solamente experiencias, sino a versículos, que es la palabra del Señor. Y eso me gusta hablando las escrituras, de estudiar las escrituras porque uno cree más a la palabra que a otros libros, pues, correcto. ¿verdad? La verdad, estoy muy agradecido, hermano, porque este grupo no es solamente un grupo social donde uno va a perder el tiempo, sino que lo aprovecha, porque vivimos en una rutina vivimos muy ocupados, pues. Amén. Y de esta manera, la verdad que le doy gracias a Dios porque se lo he pedido mucho tiempo. Amén. Amén. Gracias, hermana Teresa. Dice Keilita, hermano, leyendo las escrituras ha hecho un cambio en mi vida. Antes no leía la palabra constantemente y ahora que la leo la puedo comprender. Y el círculo de mis amigos en mis pláticas es más fácil de evangelizar a mis amigos. Esto antes se me hacía difícil. Keilita, abre tu micrófono y platícanos.
hermano, ¿me escucha? Ay, sí, te escuchamos muy bien. Ok. Pues le comentaba de que antes yo, la verdad, no tenía esa costumbre de leer bastante la Biblia. Cuando la leía no comprendía lo que decía, pero desde que le entré a leyendo las escrituras empecé a comprender tantas cosas que realmente como que se dice, como en la misma palabra dice, se me quitó el velo de mis ojos, porque realmente aquí en donde yo asistía en las iglesias, era solo escuchar la palabra del hombre, que realmente están un poco erradas. Y a medida que yo he ido leyendo la palabra, he visto, wow, tanta mentira, como dicen, que se inculca en estas distintas iglesias. Y la verdad sí ha sido de mucha bendición, inclusive con estas herejías, con la música, uy, la música que era mi anhelo y desde leyendo la escritura, al escuchar la letra de estas canciones y saber que son correctas, wow, es otro rollo, ¿verdad? Eh, pues como le comentaba con mis amigos, ahora se me vienen a la mente los versículos de pláticas que, wow, me dicen algo y ya salgo yo con un versículo y solo me quedan bien y se ríen porque ya saben de que viene una buena, una buena enseñanza por ahí. Bueno, y no sé, yo creo que también se me han escapado más cosas, pero sí. Y me acuerdo que cuando yo entré a leyendo las escrituras, yo oraba, porque en ese tiempo había dejado de asistir a las iglesias y oraba para que el Señor me llevara a una iglesia donde hablaran verdaderamente de su palabra. Y bueno, aquí estoy con usted, hermano Felipe, en leyendo las escrituras. Realmente ha sido de una gran bendición. Amén. Amén. Qué bonito, hermano. Ahora, lo interesante, hermano, es lo siguiente. Es que para poder entender la Biblia hay que leerla. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo lo va a entender? Ustedes vean, y siempre que una persona le dice, bueno, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Bueno, usted tiene que decirle, tiene que leerla para entenderla. Así es como trabaja. En otras palabras, usted no va a entender algo si no se mete en eso. Entonces, leer la Biblia tiene que ser el centro de su vida. Un cristiano no puede vivir sin leer la Biblia. No puede, no funciona. Es más, un ministro, una persona que vive predicando a otros, no puede predicar de libros, no puede predicar del material recalentado de otros. Tiene que predicar de la palabra de Dios, de la Biblia. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces yo veo acá, hermanos, y escucho de que muchos de ustedes ahora entienden más, pero no entienden por leyendo las escrituras. Y con todo perdón, con todo respeto se lo voy a decir, hermano. No es por leyendo las escrituras, es porque ustedes están pagando el precio de abrir sus Biblias. Y aunque al principio no las entendían cuando leían, la disciplina de leer la palabra de Dios ha hecho que ustedes tengan entendimiento. Ha hecho que ahora el oído se les afine y cuando ustedes escuchan algo, aunque quizás no necesariamente lo entiendan por completo, hay algo que a ustedes les está diciendo como que eso no va, como que eso no concuerda, no lo saben con seguridad absoluta. Pero cuando usted se acostumbra a escuchar la palabra de Dios y luego escucha palabra de hombre que esconde la mentira a través de usar quizás un texto o dos textos, entonces usted se viene a dar cuenta de que algo está ocurriendo en su vida por la sencilla razón de que ahora usted está conociendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cómo le diría? Como Pablo decía, uno siembra, otro riega. Eso es lo único que nosotros hacemos. Eso es lo único que usted hace. Pero lo que yo le diga a ustedes, lo que yo haga, no es suficiente si ustedes no lo hacen.
y ustedes lo han hecho. Ustedes han leído la palabra de Dios. Ustedes están pagando un precio. El estar aquí en este foro cuando ustedes podrían haber estado con sus familias, en los días sábados es cuando hay cumpleaños, hay reuniones, es cuando se limpia la casa, es cuando se hacen una infinidad de cosas. Todos, hermanos, todos tenemos sacrificios que hacer. Yo tengo que hacer sacrificios de estudiar toda la semana, de estar en los grupos con ustedes, ayudarles, encaminarlos, prepararme para el sábado, levantarme tempranito, aunque la clase aquí es a las 11, yo estoy a las 6 de la mañana orando por ustedes para que entren, hermanos, no por mí, no por mí, hermanos. Yo ya estoy acostumbrado a esto. Yo he tenido grupos grandes y esos grupos grandes han sido chiquitos que llegan a 2 o 3 y con la misma intensidad les enseño a 3. Y si fuera uno, con la misma intensidad le enseñara a ese uno, porque desde el principio les he dicho a ustedes que yo no ando buscando por números. Yo no ando buscando números. Yo lo que ando buscando, hermano, es que si una persona, uno de ustedes, agarra en su mano la visión de hacer exactamente lo que yo estoy haciendo con ustedes, de imitar lo que yo estoy haciendo con ustedes y sin importar ir y discipular a otro, ayudarle a que crezca, a que ame la palabra y a través de amar la palabra va a amar a Cristo, va a amar al Señor, va a amar su obra, va a tener reverencia, va a tener más deseo de ser transformado. Eso es el plan de todo esto. Díganme ustedes, algunos de ustedes, ¿de qué manera usted entiende ahora la palabra de Dios? Algunos de ustedes me han hablado acerca de que de repente están hablando de un tema y de repente en su mente les comienzan a correr los textos bíblicos. Yo quisiera que alguno de ustedes me hablara con respecto a eso y si me pudiera dar algún ejemplo, porque eso tiene que ver con el Espíritu de Dios. Cuando usted vea eso en su vida, hermano, es porque el Espíritu de Dios está trabajando en usted. Así es como trabaja. El Espíritu de Dios no le va a recordar algo que usted no sabe. Pero ahora el Espíritu de Dios le está recordando la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios lo está llevando a toda verdad. Y no es mi verdad, es la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que leer la palabra. No sé cuántos de ustedes me podrían dar alguna experiencia que han tenido con ese aspecto de que el Espíritu de Dios les recuerda la palabra de Dios. Cualquiera de ustedes. Sonia. Buenas tardes, Dios los bendice. Amén. Pues yo mi experiencia no es mucha, pero yo no tengo retención de memoria. O sea, yo no sé hablar por versículos ni textos así, pero cuando estoy platicando con alguna persona de la palabra, me empieza a fluir las palabras, los versículos, pero yo no les sé decir a la gente, por decir primera de Juan 12, no, sino que a mí me hacen preguntas y empiezo yo a contestárselas fluidamente, me salen. Así es una experiencia que yo tengo. Ahora, bueno, así es como yo platico. Amén. Lo interesante de esto, hermano, aunque parezca bien sencillo, ¿ok? Hubo un tiempo en nuestra vida que cuando la gente nos hablaba, comenzábamos a repetir los dichos de las fábulas y los mitos de nuestros antepasados. Mucha gente dice, pues que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. O sea, esos dichos baratos del hombre, ¿me entiende? Pero ahora lo que hacemos es que el Espíritu de Dios nos recuerda de que hay una referencia dentro de la Biblia, que aunque no sabemos exactamente dónde está, la base de lo que vamos a decir tiene que ver con algo que está en la palabra de Dios. Y esa es la intención del Espíritu de Dios. Entonces ahora lo que usted necesita hacer es crecer en la dimensión de tener una forma de cómo usted subrayar sus textos, cómo usted memorizar la palabra de Dios, repetirla, memorizarla, para que cuando usted tenga la habilidad de poder usarla, va a usar no solamente lo que dice el texto, sino que va a decir, porque la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 4,
Sí. Verso 6, y esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido. Entonces eso es memorizar la palabra de Dios. Y mire, no le tenga miedo usted al hecho de que usted dice que no retiene, porque yo tengo viejitos y usted es una peladilla comparado con los viejitos que yo tengo de 80 años, ¿ok? Que yo los pongo a memorizar la palabra de Dios y se memorizan capítulos enteros de los salmos y de la Biblia, porque nada es imposible para Dios. Entonces esa palabra, cuando usted la memoriza, nunca se le va a ir, porque es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se la va a recordar. Entonces, esto que está ocurriendo en usted, hermana Sonia, aunque parece que ya la perdí, es obra del Espíritu de Dios. Y esa es la sencillez, lo más simple y más sencillo que les puedo decir a ustedes, cómo el Espíritu de Dios está trabajando sobre sus vidas. No solamente se enfoquen, hermano, en sus pecados, en las cosas malas que hay en ustedes, en las cosas negativas, en las cosas que los hacen sentir, sucios. El diablo quiere que usted se concentre en esas cosas. Mire cómo el Espíritu de Dios está obrando en su vida, incluso si es media pulgada o un cuarto de pulgada, no importa, porque eso quiere decir que usted va hacia adelante, no va hacia atrás. Cuando nosotros no vemos absolutamente ninguna transformación, ningún cambio, incluso después de habernos metido a la palabra de Dios, es cuando nosotros podemos entristecernos y decir, no, es que yo nunca voy a cambiar. Simplemente no voy a cambiar nunca. Pero esas cosas pequeñitas, hermanos, son las que nos dicen a nosotros cómo es que obra. Esta, en realidad, es la obra de Dios. El que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios comience a moldarnos y a transformarnos y a hacer una obra de arte en nosotros. Ese es el proceso que se llama proceso de la santificación en la vida de un creyente. ¿Cómo más hemos cambiado, hermanos? ¿De qué otra manera? Platíquenme. Es interactiva esta clase y en unos minutos yo les voy a dar más. Bendiciones, hermanos. Carlitos, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias a Dios, hermano. Que el Señor les bendiga. Yo quería hacer un comentario con respecto a esto y lo que en lo personal he aprendido con leyendo las Escrituras. Yo siento enormemente, y esto es parte de lo que he aprendido mucho acá, más que todo ha sido una confirmación de que todavía hay siervos de Dios que predican arduamente la sana doctrina, y confirmación que todavía hay hermanos que necesitan, ¿verdad?, escuchar la verdadera palabra de Dios. Y yo siento que la palabra de Dios habla por sí sola, no se necesita de retórica. Básicamente, a veces estamos sedientos de una palabra y un versículo logra llenar totalmente, ya sea confrontarlo a uno o ya sea llenarlo a uno totalmente. Y eso es parte de lo que hemos aprendido acá. A leer la palabra, a profundizarnos, a buscar ese llenar nuestra vida totalmente con la palabra de Dios, a vivirla, a ser más Él y menos nosotros. Lo que hablaban ahora respecto a las frases, eso es muy común, y yo creo que en muchas iglesias y muchas personas inclusive, que mencionan versículos de la palabra, pero que realmente, o sea, mencionan frases que dicen ser de la palabra, pero no lo son. Y una de esas recordaba yo que es aquella que todo el mundo conoce, que Dios ama al pecador y no al pecado. Y parte de eso que quería expresarles como testimonio es el hecho de que uno mide esas cosas con la palabra. Y en varias ocasiones decía yo, bueno, usted me puede buscar esa parte en la Biblia, porque yo no sé en qué la Biblia está eso, porque eso no está en la palabra. Eso básicamente lo dijo Gandhi. Lo que sí dice la palabra en Romanos 5:8 es: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no dice en ningún momento que el Señor ama al pecador. De hecho, la posición del pecador nos aleja de Dios. Dios ama lo que vamos a llegar a hacer con Él.
no ama el pecado, porque no hay pecado en él. Entonces, esa era parte de lo que yo les quería comentar, el hecho de estudiar la palabra, el hecho de medir, de pesar lo que la persona, el predicador, el hermano está hablando con la palabra, es parte de lo que aprendemos acá. El ser fieles a la escritura, el no nada más irnos por la emoción porque esa palabra me hizo sentir bonito o porque esa palabra se acomodó a lo que yo quería escuchar, sino más bien esa palabra es lo que dice Dios, lo que Dios está hablando con nosotros. Ese es el pesar realmente de la palabra. Aunque me duela, aunque me esté retorciendo en la banca de la iglesia, si es que el Señor quiere limpiar algo en mí, pues entonces que así sea. Pero eso es lo que hace la palabra. Esa la palabra penetra. Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché al hermano Felipe, todavía no le había hablado, fue en Facebook, y una de las predicaciones que yo escuché él se titulaba Las 3 razones principales. Y a mí en lo personal me llenó mucho, porque era algo que yo estaba pidiendo al Señor. Muchas veces las personas abren la Biblia, nunca la han tocado, abren la Biblia y tal vez lo primero que se encuentran es una palabra como que va a ser, si usted no obedece o algo va a ser maldecido y infinidad de cosas y cierran y no vuelven a tocar. Entonces, tener una cercanía con el Señor, porque también esto se nos enseña acá, no solamente leer las escrituras, sino vivirlas, sino analizarlas, sino penetrarnos en esto, ¿no? En la palabra de Dios y caminar respecto a eso, es todo un complemento. Entonces, ese es un pequeño testimonio de lo que yo puedo dar con respecto a leyendo las escrituras y ojalá Dios primero, como dice el hermano, tomar esto y llevarlo a nuestras casas, a nuestras comunidades y hacer grupos y eso, porque eso es como encontrar un tesoro, ¿verdad? Al principio uno lo saborea, pero ya después uno quiere esparcirlo, quiere que las demás personas conozcan eso que uno está conociendo, ¿verdad? Eso quería decirles, hermanos. Amén, amén. Sí, tenemos muchas cosas así, sí, eso es cierto. Pues me da mucho gusto, hermano, escucharlos a cada uno de ustedes expresar. ¿Hay alguien más que quiera añadir alguna otra cosa, experiencia? Este es el tiempo, hermanos. Hermano, yo quiero dar gracias a Dios primero por que Dios pone personas para que nos ayuden, nos hagan abrir los ojos. Yo generalmente me encantan los libros y libro que compraba lo leía y comprobaba con la Biblia los versículos. Yo prefería leer los libros para entender, ¿no? Pensaba que yo iba a entender más fácil así la Biblia. Y sé que ahora tengo que depender de la palabra, leer la Biblia, y he notado que tengo hambre por la palabra, me levanto todo el tiempo a leer, a buscar y a analizar también, ¿no? Y eso es lo que me agrada ahora. Y sé que la palabra es viva, es eficaz y va a cambiar también mi forma de ser, porque yo noto que tengo también algunas cosas que tengo que cambiar y noto que sí, que estoy cambiando. Y me gusta más leer ahora la Biblia que mis libros. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno, qué bueno. Ya, yo tengo muchos libros, hermanos, pero la Biblia es lo más importante. Verdaderamente, la Biblia es lo más importante. Ustedes van a ver mi casa llena de libros. En mi iPad tengo libros que vienen electrónicos, infinidad de libros, y uno tiene que leer mucho. Quiere aprender, tiene que leer mucho. Pero no traiga lo que aprendió en los libros a la Biblia. Sí. Esa es la manera como la doctrina de la Santa Biblia se está llenando de mucho nuevo conocimiento, porque ahora lo que hacemos es que traemos lecciones que los hombres nos han enseñado y comenzamos a interpretar la Biblia basado a esos conocimientos en lugar de... La Biblia se interpreta por sí sola, hermana. La Biblia no necesita ningún libro para interpretarse. Se interpreta por sí sola. Entonces, pero es más fácil encontrar un libro, ver un comentario y comenzar a repetir lo que dice el comentarista en lugar de nosotros poder ver lo que dice el texto.
Sí, para mí era más fácil así. Sí, así es para todos, es mucho fácil así. Yo tengo unos amigos que son predicadores y me dicen, yo le doy gracias a Dios, me decían. Porque yo antes, cuando yo comencé, yo me tardaba una semana, 2 semanas en preparar un sermón. Pero ahora, yo en 15 minutos tengo un sermón. Y yo digo, Dios mío, Porque ha copiado. ayúdanos. Dios mío, ayúdanos. Yo me acuerdo que uno de mis profesores en la universidad nos decía, hermanos, si usted quiere ser predicador, por cada minuto que usted predique, tiene que estudiar 1 hora. En otras palabras, que si usted va a predicar 30 minutos, ese sermón tiene que tener por lo menos 30 horas de lectura, de estudio, de investigación, de concentración, de oración. O sea, tiene que ser un alimento bien preparado, nutriente. Ahora, preparar un sermón en 15 minutos, hermanos, yo le digo, a mí antes siempre me han dicho de que yo soy muy dado a la letra. No es que no que uno sea dado a la letra, hermano. Es que uno tiene que ser consciente, tiene que ser responsable, que lo que uno enseña, tiene que conocerlo. La primera ley del maestro es el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Si usted no conoce lo que usted enseña, ¿cómo lo va a enseñar? Si del conocimiento es donde nace la enseñanza, la guía a sus filigreses. Entonces, hermanos, tenemos que ser más responsables al respecto. Ahora, ¿por qué no nos concentramos un momentito en el texto de la palabra de Dios? Espero que todos puedan ver en sus pantallas el texto que vamos a tratar el día de hoy, que es 1 de Timoteo 4, en los versos que siguen del 6 en adelante, pero quisiera comenzar y que ustedes vean algo en este capítulo. Todos pueden ver, espero que todos puedan ver, si no, envíenme un mensaje para hacerle refresh a la pantalla, si no puede ver el texto. Dice la palabra de Dios, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de probar los espíritus. Yo le voy a rogar a usted, le voy a rogar. No tiene que estar de acuerdo conmigo en nada de lo que digo si usted no quiere, pero le voy a rogar que se tome, que tenga la cortesía, por favor, tenga la cortesía de ir a la clase probando los espíritus. Escúchela, tome algunas notas, algo va a aprender, algo se le va a quedar, algo va a cambiar en usted si usted lo hace con un corazón sencillo. Probar los espíritus es una de las clases, hermanos, que yo le voy a confesar y le voy a decir, y a mí siempre me gusta decirles cómo funcionan estas cosas de estas enseñanzas. No es una enseñanza mía, es una enseñanza de Jonathan Edwards en la época del gran despertamiento. Hubieron 5 grandes despertamientos, pero el primero comenzó allá en el siglo XVII, 1730, cuando comienza a suceder un avivamiento dentro de la iglesia con los ministros. Luego ese avivamiento se extendió a la ciudad, en el gobierno, en las pandillas, comenzó a cambiar la gente, a querer más de Dios. Luego se comenzó a extender a otros medios hasta que llegó el último gran despertamiento que terminó en 1980, comenzó en 1960 y terminó en 1980. Comienza exactamente cuando el mundo comenzó a cambiar, en 1960, con la introducción de los Beatles, y comenzó el tiempo moderno. Comenzaron a entrar dentro de las iglesias muchas teorías, muchas herejías, y ahí es donde se levantan muchos grandes movimientos. En 1960, si usted estudia la historia, usted va a ver que en 1960 ocurrieron grandes cosas en el mundo y por consecuencia sucedieron muchas cosas dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, Jonathan Edwards, porque se estaban manifestando cosas que ellos nunca habían conocido, especialmente en el ámbito del espíritu, Jonathan Edwards escribe una carta que así de letras chiquititas, son 24 páginas, pero yo me imagino que era prácticamente un libro, y fue una disertación que él dio en la Universidad de Yale, porque antes las universidades aquí servían para preparar
a los futuros maestros y predicadores dentro de la iglesia. Pues él dio esto en 1720 y pico, dio esta ponencia a ¿cómo se llama? En una graduación. Y él habló acerca de las marcas distintivas de la obra de Dios, basado en Primera de Juan, capítulo 3, 24, 4 del 1 al 10. Y allí dio las marcas distintivas de cómo saber si lo que se está manifestando frente a sus ojos es de Dios o no es de Dios. Entonces, hermanos, esta disertación, aunque no le pude hacer la justicia que se debe hacer, es inmensa, es larguísima, tiene una infinidad de cosas diferentes, difíciles de entender, más que ha sido escrito con un inglés antiguo, pero traté de condensarlo lo más que se pueda para hacerlo práctico en su vida. Hermano, dediqué horas y horas para hacérselos para ustedes. Así que les ruego y les pido, denme la cortesía, véanlo, vea parte 1, vea parte 2, y espero que le ayude en su caminar con el Señor. Y tiene que ver con esto, hermano, tiene que ver con las predicciones de la apostasía. Yo quisiera que nosotros nos concentráramos en algo para comenzar, hermano. En el verso 6, le voy a pedir, hermano, que cierren los micrófonos. Alguien lo abre y lo cierra. Cierren los micrófonos. Ok. Quiero que vean en el texto, en el verso 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego Pablo usa una palabra con la que todos nosotros tenemos familiaridad. Dice, nutrido. Nutrido. Allá en mi país, mi mamá me decía, si no te comes eso, vas a estar desnutrido. En otras palabras, no voy a estar saludable. No voy a tener las propiedades en mi cuerpo para poder funcionar como alguien que sea normal. Y yo al estudiar esto, hermano, yo miraba y estudiaba ciertas comidas que son malas para uno. Le voy a poner aquí, comidas que son malas. Comidas que son malas. 10 comidas que tu corazón detesta. No vamos a ver ese, vamos a ver este. 9 alimentos que nunca deberías de comer. Espero que todos lo estén viendo. Ok, voy a ¿cómo se llama? A mostrarles a ustedes. Por ejemplo, estas cosas son comidas que son comestibles, pero que son malas. Y aquí está hablando acerca de comidas que son enlatadas. ¿Ok? El riesgo de comer comidas enlatadas sin importar qué clase de comida. Dice acá que tiene mucho riesgo elevado de cáncer, de la mama y de la próstata, diabetes, enfermedades del corazón y más. Pero nosotros constantemente, todos los días, si es posible, mientras estamos cocinando, las comemos porque decimos, una latita no me va a hacer absolutamente nada. Contiene exactamente lo contrario. Contiene una infinidad de cosas que son malísimas. Tomates o jitomates enlatados, malísimas. Carnes procesadas o embutidos, malísimos. ¿Okay? Margarinas con grasas trans, radicales libres. Y estas son las cosas que nosotros comemos. Aceites y vegetales que parecen buenos, contienen una infinidad de cosas que son malas para nosotros. Palomitas de maíz en microondas, cuando vamos ya sea al cine o cuando estamos en casa, que estamos viendo algún documental. ¿Quieres unas papitas? Sí, las metemos en el microondas y las comenzamos a hacer y eso tiene una infinidad de cosas. Observen, las palomitas de maíz tienen que ver con la infertilidad, enfermedades de la tiroides, cáncer, problemas del sistema inmunológico,
aumento de los niveles de colesterol. El colesterol le da a usted problemas con el corazón. Papas no orgánicas y otros productos frescos. Sal de mesa. ¿Okay? La sal tiene mucho sodio y eso es malísimo para la salud. Proteínas aisladas de soya, endulzantes artificiales. Por ejemplo, aquí se ha comprobado en los Estados Unidos, hay mucha gente que dice, no, a mí no me dé azúcar, yo voy a tomar, y de esas bolsitas que son azules o rosadas, esas producen cáncer, hermanos, está comprobado. ¿Okay? Entonces, hermanos, cuando Pablo habla acerca de nutrirse, no solamente está hablando de comer, y esto ya lo dije varias veces en este foro, hermanos. No se trata de comer nada más, sino que se trata de comer lo que es saludable para el cuerpo. Pues Pablo aquí está hablando de lo que es saludable para el espíritu. Cuando nosotros comenzamos a ver en el verso 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Allí está mostrando, hermano, de que en los postreros tiempos van a haber gente, van a haber hermanos en Cristo que van a comerse todo. Porque como se puede comer, en otras palabras, como puede ser escuchado, yo tengo a unas viejitas allí en mi clase los días a lunes, que yo les digo, dejen de estar escuchando y viendo el YouTube, porque les encanta ver a los predicadores controversiales, a los que gritan, a los que dicen eso, a los que prohíben aquello. Dejen de estar viendo eso. Le digo, sí, pero nosotros nos vamos a hacer engañadas porque nosotros ya sabemos la verdad que nos has enseñado. No, mentira. No, hermano. Uno tiene que ser sabio y tiene que saber lo que le conviene espiritualmente. Esta gente están apostatando porque se están comiendo todo lo que escuchan de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Luego, habla el apóstol Pablo, y yo quiero comenzarles a hablar acerca de unos puntos importantes. Él dice en el verso 3, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego Pablo pasa a su siguiente punto para enlazar el verso 6. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora yo quiero hacerlos pensar en un momento. El otro día yo me encontré comiéndome una hamburguesa. Y cuando yo en el restaurante iba a comerme esta hamburguesa, comencé a darle gracias al Señor y se me vino este texto a la mente. Y comienzo yo a orar por mi hamburguesa. Señor, te doy gracias por estos alimentos que me has provisto. Haz posible, Señor, de que sean de bendición a mi cuerpo, me den fortaleza. Bendícelos, oramos por ellos. Y cuando abro mis ojos, era una hamburguesa que parecía uno de esos sapos inflados, así de inmenso, de grande. Yo me le quedo viendo y comienzo a pensar, ¿será esto lo que el texto dice en el verso 4 de Primera de Timoteo, capítulo 4? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Será que el texto que dice en Primera de Timoteo lo estoy aplicando correctamente? Y hermanos, no es correctamente, porque aunque esa comida se puede comer, no es saludable. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí que Dios lo creó y nada hay que desecharse, nosotros tenemos que ir rápidamente a ver cuál era el menú de los judíos. El menú de los judíos era una dieta estricta, pero era una dieta estricta porque a través de la comida era como Dios les proveía a su pueblo salud. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero la comida que nosotros comemos el día de hoy es la que nos tiene enfermos, porque la comemos demasiado.
comemos grandes cantidades y esa comida, aunque Dios la ha provisto, no es una comida que va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, ¿a qué se está aplicando aquí, hermanos? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Estamos hablando, hermanos, de alimentos saludables, orgánicos, que fueron creados por Dios. Pero toda esta comida que nosotros ingerimos es una comida que está prácticamente envenenada. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si te toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la adoración es santificado. Aquí hay una palabra clave, santificado. Hermanos, lo que nosotros aprendemos de estos textos, hermanos, es que en cosas tan sencillas como la comida, la palabra de Dios tiene que tener efecto. Tan sencilla como la comida, tan sencilla como sentarse con sus amigos a comer. Dios, de una manera especial, nos habla a nosotros y nos dice que le pongamos más atención a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas de las oraciones del día de hoy, de tanta enfermedad que nosotros tenemos, es por causa de lo que vino y entró en nuestras bocas. Por causa de que no pudimos atención a la disciplina de saber que si nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios nos va a guardar de tantas enfermedades que nos van a terminar matando. Entonces, observen ustedes, hermanos, cuando comienza el texto número 6, dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces, hermanos, observemos que Pablo, de una alegoría, de una enseñanza física, de comida física, se pasa a lo que es la comida espiritual. Y nos muestra aquí qué es lo que nutre a un cristiano. Lo que nutre a un cristiano son las palabras de la fe y de la buena doctrina que él había seguido. Hermano, si hay una meta en su vida, es que sin importar quién usted tenga enfrente de usted, usted tiene que seguir y nutrirse de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Huya de todo aquello que es, nosotros lo decimos en inglés, flaky, que es desconfiable. Huya, hermano, usted no tiene que, ¿cómo se llama? A quedarse a escuchar a absolutamente nadie que no le muestre las palabras de fe y de la buena doctrina. Entonces ahora Pablo, como una madre, aunque era un padre, yo quiero que ustedes observen 8 cosas que él le dice a Timoteo. Primeramente en el verso 6 le dice, si esto enseñas. En el verso 7 le dice, desecha. En el verso 11 le dice, esto manda y enseña. En el verso 12 le dice, ninguno. En el verso 13 le dice, ocúpate. En el verso 14 le dice, no descuides. En el verso 15 le dice, permanece. Y en el verso 16 le dice, ten cuidado. Pablo sabía que iba a morir pronto. Pablo sabía de que este era un joven. Y le comienza a instruir, le comienza a decir, le dice 8 cosas bien sencillas que con eso voy a concluir este día. Primero le dice, si esto enseñas. En otras palabras, si esto es lo que le das a comer a tus hermanos. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Esto es lo que significa ser un buen ministro, hermano. Un buen ministro no es solamente aquel que da dinero, aquel que va a las misiones o aquel que dice bonitas palabras. No, un buen ministro es aquel que sabe lo que tiene que hacer porque Cristo lo llamó y lo hace. Entonces, usted, hermano, usted es un ministro del Señor. Y dice la palabra de Dios que si esto enseñas,
será buen ministro de Jesucristo. Pero no solamente buen ministro de Jesucristo, sino que serás nutrido con la comida exacta, correcta, con la que vas a ser un buen ministro. Pero si usted se mete a fábulas y se mete a mitos, de nada le va a servir, hermano, ser un buen consejero. Después le dice en el verso 7, desecha. En otras palabras, deja de comer. En el primero le dice, si esto enseñas, en otras palabras, si esto le das de comer a la gente, vas a estar bien nutrido. Pero para estar bien nutrido tienes que desechar. En otras palabras, no puedes estar alimentándote tú, que vas a nutrir a otros, de fábulas profanas y de viejas. Y allí está usando la palabra viejas, hermanos, como hablando de una persona mayor, de viejas. ¿Por qué? Porque los viejos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que entre más viejo uno, más historias tiene. Eso es lo único que tiene uno, historias. Y cuenta historia. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mis papás, esto, aquello, lo otro, aquí para allá. Bueno, en aquellos entonces los viejos contaban historias y contaban fábulas y contaban historias que no tenían pruebas, pero que eran historias bonitas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, desecha, come bien para ser un buen ministro, nútrete bien, pero también desecha. Hermanos, usted quiere seguir creciendo, tiene que desechar ciertas cosas dentro de su dieta comestible espiritualmente hablando. Hermano, usted quiere saber de dónde viene, qué programas en la televisión están llenos de fornicación, están llenos de violencia, están llenos de infinidad de cosas que no son buenas para nuestra vida. Las novelas, ciertos programas de televisión, ciertas cosas que nosotros hacemos, hermanos, nos llenan de información incorrecta y por lo tanto, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que desechar, dejar de comer. Luego dice en el verso 11, esto manda y enseña. En otras palabras que Pablo está diciendo, esto enfatiza, en esto dedícate. Hermano, hay tantas cosas que uno puede hacer en el ministerio, pero uno tiene que saber dónde es el énfasis en nuestro ministerio. Entonces, en el primero le dice, esto come y nútrete. En el segundo, de esto deja de comer. Y en el tercero, esto es lo que tienes que enfatizar. Y luego en el verso 12, dice, ninguno. ¿Y usted sabe qué es lo que está hablando el verso 12? Ninguno. Está hablando de que el siervo de Dios, sin importar quién sea, tarde o temprano se va a desanimar. Y tarde o temprano se va a desanimar porque el enemigo lo va a desanimar, o porque los mismos hermanos lo van a desanimar, o porque los mismos de su casa lo van a desanimar. Ninguno. Aliméntate, deja de comer esto, en esto concéntrase y entiende que tarde o temprano te vas a desanimar. Tarde o temprano alguien va a tratar de desanimarte. Tarde o temprano los mismos de tu casa, porque nadie es profeta en su propia tierra, te van a desanimar. Y en este caso, Timoteo era joven. En el verso 12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Vas a tener desánimos, pero tú concéntrate en ser ejemplo a todos los creyentes, en la forma que hablas, en tu conducta, en tu amor, en tu espíritu, en tu fe y en tu pureza. Aunque sientas que ya no quieres seguir adelante, continúa siendo ejemplo. En el verso 13 le dice, ocúpate. Cuando uno está desanimado, tiene que ocuparse, hermano. Cuando uno se siente que viene hacia abajo, tiene que buscar a los hermanos, tiene que buscar la comunión, tiene que buscar, hermano, el estar activo. Porque si se sienta a llorar, se sienta a ver la televisión, comienza a decir, nadie me quiere, y tan buena gente que soy yo, pero nadie me quiere. ¿Sabe qué? Se va a hundir y va a hundir a todos los que están alrededor suyo. Pablo le dice en el verso 13 a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. ¿Y ocúpate en qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Activo, haga algo, levántese.
Si usted no está con sus hermanos de leyendo las escrituras, salga a la calle y predique. Si no, vaya a buscar una iglesia. Si no, vaya a buscar un hermano. Hablen de Dios, hablen de algo, hagan algo, ocúpese, haga algo. Lectura, lea la palabra de Dios, póngase a orar. En otras palabras, acción, 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 ocúpese. Porque si no, hermanos, el diablo va a venir y lo va a desanimar más. Verso 14, no descuides, no descuides, no te duermas, es lo que quiere decir. No se duerma. Hermanos, nosotros generalmente cuando trabajamos día tras día haciendo la misma cosa, enseñando la palabra, contestando preguntas, orando, haciendo eso, nos llega un cansancio en el que si no nos retiramos por un momento nos volvemos locos. Comenzamos a no saber cuándo entra cuándo sale el sol y cuándo se mete el sol. No tenemos una vida social, no tenemos tiempo para los hijos, para la esposa, no tenemos. Me explico lo que sé. No te descuides. No te descuides. Está hablando, hermanos, de no dormirse, de no ir a dormirse y ser extremistas, que un día somos espirituales y el otro día nos queremos olvidar de todo. No, dice la palabra de Dios, no te descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Todos nosotros tenemos un don. Todos, sin excepción, todos tenemos un don. Y Dios lo ha puesto en nuestras vidas para que sirvamos, para que hagamos algo, para que vayamos y amemos a la iglesia de la manera como Él la ha amado. Verso 15. Ocúpate en estas cosas y permanece. Mantente activo. Ocúpate y permanece. En el verso 13 le dice ocúpate. Y luego en el verso 15 le dice ocúpate, pero no solamente ocupa, sino que permanece. En otras palabras, continúa. Permanece en esa mentalidad. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí está hablando de disciplina. Aquí está hablando, hermano, que las cosas y la obra de Dios no es fácil. La obra de Dios es difícil para todos. Para mí, para usted, si es fácil, yo no sé cómo usted le hace, pero la obra de Dios no es fácil. Nosotros creemos, hermanos, que por nuestras lindas palabras la gente nos va a escuchar. Y cuando vemos que la gente no nos escucha, nos sentimos mal. No se trata, hermana, de eso. No se trata. Mire, dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor Jesucristo, quien es el buen pastor, deja las 99 por ir por una. El número que usted debería de buscar no son las 99. Debería de buscar una. Si a usted Dios le da a una persona, dele gracias a Dios. Y prepárese como si usted le estuviera predicando a 1,000,000 de personas. Es cuando usted aprende a amar a una persona, cuando usted comienza a prepararse por horas, a orar, a ayunar, a buscar de Dios por una persona, Dios le va a dar más. Porque si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Así es como trabaja el Señor. Pero todo tiene que ser basado en un amor por una alma. Si usted se preocupa por una alma, se va a preocupar por todas las almas. Pero si usted cree que para poder ser un gran siervo, tiene que tener 100 almas, entonces usted está engañado y está simplemente infectado con la teoría del igle crecimiento. Verso 16. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, hermanos, por una sencilla razón. Porque el peor enemigo de uno es uno mismo. Y le voy a explicar por qué, hermanos. Porque hay ocasiones en que creemos que sabemos todas las salidas, creemos todas las respuestas, creemos que lo sabemos prácticamente todos, que nos comenzamos a descuidar de nosotros mismos por tratar de cuidar a otros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una tristeza, hermanos, que muchas veces nosotros estamos predicando para que otros se salven cuando nosotros sabemos que
nosotros estamos bien alejados. Esto es una dieta, hermanos, balanceada. La dieta que habla de comer, la dieta que habla de desechar, la dieta que habla de enfatizar, la dieta que habla y nos dice del desánimo, que nos mantengamos activos, que no durmamos, que nos mantengamos ocupados y que permanezcamos en esta ocupación, que tengamos cuidado y de lo que somos y de lo que enseñamos. Ahora, quiero mostrarles un último texto en el verso 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Piedad. La palabra piedad aparece 14 veces como santidad y una vez como piedad. 14 veces como santidad y una como piedad. Quiero mostrarles algo aquí rapidito que les hice. ¿Pueden ver la pantalla? Espero que sí. Espero que sí la puedan ver. Ok, 2 palabras. Santidad y piedad. ¿Qué es la palabra santidad bajo Eusebia? ¿Ok? Santidad quiere decir o es el sentido más alto de pertenencia a Dios. Cuando usted se siente santo, se siente lo más cerca a Dios. Se siente que tiene ese sentido de pertenencia a su Dios. Cuando usted tiene piedad, tiene reverencia, respeto hacia Dios. Cuando Pablo está hablando estas cosas, está hablando, hermano, de estar nutrido, de hacer todas estas cosas por causa de la piedad. En otras palabras, la piedad es la reverencia, respeto hacia Dios, pero esa piedad no viene a no ser que verdaderamente en nosotros se manifieste la santidad. Porque cuando usted se siente que pertenece a Dios, quiere reverenciarlo y quiere respetarlo. Cuando usted no entiende ese sentido de pertenencia a Dios, entonces usted se convierte en un religioso. Y de todo lo que usted depende es mostrar una piedad que no existe. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo acá. Regresemos al texto y miren lo que dice. Desecha fábulas profanas y de viejas. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, lo que es la santidad, ese respeto, ese sentido, el sentido más alto que hay de sentir que somos de Dios. ¿Ok? Dice, pero la piedad para todo aprovecha. En otras palabras, hermanos, que si nosotros queremos ver verdaderamente no solamente cambios en nuestra vida, sino que en nuestros contornos, tenemos que primeramente entender qué tanto le pertenecemos a Dios y por ese alto sentir vamos a comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos concentramos en esta piedad, para todo nos va a aprovechar porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, este texto es luz. ¿Por qué, hermano? Porque este texto nos está diciendo que la vida cristiana verdaderamente es relevante aquí en la tierra. La vida cristiana puede cambiar todos nuestros contornos, puede cambiar todo lo que somos, todo lo que hacemos, puede cambiar todo aquí en la tierra. No solamente llegar al cielo, sino que aquí en la tierra, hermano, el que nosotros vengamos y nos concentremos en la piedad va a cambiar todo en nuestra vida. Todo, absolutamente todo. Hermano, qué buenas noticias. Qué lindo es este texto, hermano. La verdad que
Es uno de mis textos favoritos después de que lo he estudiado. Y hermanos, yo quiero exhortarles a cada uno de ustedes, hermanos, que no nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de ser piadosos, pero en el buen sentido de la palabra. No seamos religiosos. No seamos una cosa en la casa y otra cosa cuando nos están viendo los hermanos. Seamos reales, pero todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo por ese sentido de santidad, de saber de que Dios es santo sobre todas las cosas. Termino con un último versículo, hermanos, que se encuentra en Isaías, capítulo 6, en el verso 3. Vamos a verlo desde el verso 1 al 10. Ok. Quiero que vean ustedes qué es lo que involucra a la santidad. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces mire lo que observa. Entonces dije: ay de mí. Esto es lo que falta en la iglesia, hermanos. Esto es lo que hace falta en la iglesia. Que la iglesia llegue a ese misticismo, a que digan: estoy viendo la gloria de Dios, que digan: este canto me ha tocado, que diga la gente: la iglesia verdaderamente hace algo en mí. ¿Pero por qué? No por lo que sienten, sino por lo que causa, hacia dónde nos lleva. Este hombre, Isaías, el profeta de Dios, vio el trono de Dios, vio lo santo que era Dios, lo sublime, él lo escribe. Pero no se queda en ese misticismo, sino que en el verso 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en mano un carbón encendido, tomado del altar con sus unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, yo toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ustedes ven el contraste de las dos cosas. Sí, vamos a la iglesia, a ese misticismo que nos han enseñado, pero ese misticismo, esa adoración, tiene que transformarnos, porque si no, es solamente música, es solamente cantos que nos hacen saltar, que nos hacen danzar, que nos hacen hacer toda esta pompa, pero que nada ocurre en nuestras vidas. ¿De qué sirve, hermano? Dios no está interesado en los shows, Dios no está interesado en Hollywood, Dios no está interesado en el teatro. Dios está interesado, hermanos, que lo que vayamos a hacer nos concentre, nos lleve a Dios y nos transforme. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos cansado de ser como somos. La iglesia, yo necesito un cambio. Yo necesito una transformación. Yo necesito que Dios me cambie, me transforme. Que cada día yo pueda entender su voluntad. Que cada día yo pueda rendirme. El acto más espiritual en mi vida no es ayunar, no es servir, no es enseñar. El acto más espiritual en mi vida es entender mi pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque eso se llama la santificación. La santificación de la que habla la palabra de Dios es cuando el creyente comienza a ver ese pecadito chiquitito que uno cree que es chiquitito y comienza a darse cuenta
que ese pecadito chiquitito es la gran maldad en nuestras vidas, la que nos mantiene separados de un Dios santo. Eso es todo por hoy, hermanos. Quisiera que orásemos, hermanos. No sé quién de ustedes quisiera orar en esta mañana. Son las 12:30. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas cosas que hacer, pero le voy a pedir a alguien que ahí rápidamente, quizás a uno, dos o tres, que oremos con el corazón. Que oremos. Si hemos entendido la lección de hoy, hermanos, que vayamos con un corazón compungido. Por favor, alguien que abra su micrófono y que ore, y así. Unas 2 oraciones, hermanos, y así nos despedimos todos juntos para que tengamos un buen día. Padre Celestial, queremos darte las gracias, Padre, por este gran mensaje que hemos recibido, Padre. Queremos rogarte, Padre Santo, que tú transformes nuestra vida, que tú nos ayudes a poder entender, Padre Santo, que podemos, Padre bendito, dejar las cosas que nos pasadas. Ayúdanos a poder ser realmente instrumentos verdaderos utilizados en tus manos, Padre bendito. Ayúdanos a dejar las cosas que no te gustan. Ayúdanos a poder cambiar nuestra manera de ser, nuestros pensamientos. Podamos, Padre Santo, que tú seas con cada uno de nosotros cada día, que tú nos renueves, que nos fortalezcas, Padre Santo, nos ayuden en nuestra debilidad que tenemos, tú sabes cuáles son nosotros, sabes cuáles son nuestras falencias, Padre Santo. Podamos, Padre bendito, que tenemos misericordia y que nos dé esa fuerza que necesitamos en ese lado de él, Padre bendito, para poder seguir adelante y siempre agradándote a ti, Padre Santo. Pedimos que nos fortalezca con el deseo de poder leer cada día tu palabra, Señor. Rogamos que nos ayudes, que nos dé entendimiento, Padre Santo, y el tiempo para poder entender y para poder leer. Y no, Padre, tenemos problemas personales, familiares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Padre. Que tú nos ayudes a poder ser, Padre, manso, humilde, de corazón. Ayúdanos a poder enseñar, Padre Santo, poder llevar cualquier ministerio dentro de esto. Vamos a incluir los demás. Ahora están aquí, Padre, que van a poder estar bien. Gracias porque por mi hermano, todo el estudio, Padre, que podemos tener, ayudados por más. Ayúdanos para poder estar siempre unidos en oración, orando por todos, Señor, que nos acompañe y nos amamos. Amén. ¿Alguien más que quiera orar, hermanos? Señor, Dios Padre Todopoderoso, en esta tarde, mañana, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos guías, Señor, en cada momento. Señor, gracias por cada uno de los que estamos reunidos
en este momento, Señor. Gracias por los que no están, Señor, que sabemos que todos estamos unidos en un solo sentir, en un solo espíritu que es el tuyo, Señor, que eres nuestro único Dios, nuestro único Señor y Salvador. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias por la vida de nuestro hermano Felipe. Bendícelo, Señor, siempre, en cada momento. Guárdalo. Sigue dándole sabiduría, Señor, y estudio de tu palabra, Padre. Te damos gracias, infinitas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, para siempre estar unidos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, Padre, y que nunca te apartes de nosotros. Y ayúdanos siempre, danos fuerza y fortaleza para seguir en este camino, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, Señor, de llevar tu palabra a todo aquel, Señor, que pongas por delante de nosotros, a nuestra familia, Señor, a todos nuestros vecinos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, porque solo tú nos puedes guiar. Te agradecemos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Amén. Padre Celestial que estás con nosotros, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Somos tu pueblo. Y cada día, Señor Celestial, nos vamos separando y separando más, Señor Celestial, de lo que es importante en tu obra, Señor bendito. Yo te clamo por cada uno de mis hermanos, Señor. Que regresemos a ti. Que podamos regresar nuevamente a tu texto, a tu palabra, a lo que nos has dejado, a nuestra herencia. Ayúdanos, Señor Celestial. Ayúdanos, Padre, a ser transformados desde ese punto de vista, Señor Celestial. Haz la obra en nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor Celestial, por nuestro descuido. Nos hemos desviado, Señor. Necesitamos regresar nuevamente. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a hacer influencia para otros que también están bien perdidos, Señor. Ayúdanos. Ahora que tu palabra se quede en nuestros corazones y que ahora que nos despedimos, Señor Celestial, podamos continuar en comunión contigo, Señor. Por favor, Señor. Te lo pedimos y te oramos en el nombre santo, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos concluido el día de hoy. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, y que podamos disfrutar nuestro día y que podamos seguir amando a nuestro Cristo. Anímense, ocúpense, acuérdense de esta lección. En unos 15 minutos la voy a tener, si la quiere repasar, lo puede hacer, pero más que todo, manténgase en armonía con Dios y tenga un fabuloso día con su familia. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Hemos concluido. Amén, gracias, hermano. Amén, gracias, hermano Felipe, bendiciones. Amén. Gracias, hermano Felipe. Amén. Servirles a todos, hermanos. Dios les bendiga.
Bendiciones, hermano Felipe. Saludes a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga.